Bien, y volviendo al tema, antes de que nos fuésemos para este lado, habíamos encontrado ya entonces los moles de oxidrilo y los moles de hidrógeno que están mezclados en esta misma solución. ¿Sí? Es decir, adentro de este frasco que yo mezclé todo, mezclé tres soluciones distintas, me quedaron allá adentro 0,55 moles de hidrógenos sueltos con 0,04 moles de oxidrilos. Están todos allá adentro. Ahora, ¿qué pasa con los hidrógenos y los oxidrilos que yo tengo sueltos ahí? Van a reaccionar entre sí, se van a neutralizar. ¿Sí? Siempre. Bien, entonces acá hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, estos dos, oxidrilos e hidrógenos, van a reaccionar en igual cantidad. Punto 1. Segundo, ¿qué volumen estoy generando de mezcla? Bien, yo eché 60 mililitros de un ácido, 90 mililitros de otro y 100 mililitros de hidróxido. Entonces, en total de solución, tengo un volumen que es 250 mililitros. Es decir, 0,25 litros. Eso a tener en cuenta por si en algún momento lo tengo que usar. Siempre. El volumen que yo tenga de mezcla es el volumen sumado de todas las cosas que yo he metido acá dentro. Luego, yo quiero saber si esto se neutraliza totalmente o si me sobra algo. Como yo sé que reaccionan en igual cantidad, tengo que tener la misma cantidad de hidrógeno que la misma cantidad de oxidrilos. Ahora, si hay alguno de estos que esté en mayor cantidad, ese me va a sobrar, porque reaccionan siempre 1 a 1. Entonces, como tengo 0,55 moles de hidrógeno con 0,04 moles de oxidrilo, ya puedo darme cuenta que hidrógeno me va a sobrar, es mi exceso, y que este se me va a acabar primero, que es el limitante, porque tengo muchísimo menos. Ahora, si este es el limitante, es el que me define cuánto va a reaccionar de cada uno. Si reaccionan 1 a 1, significa que van a reaccionar 0,04 moles de hidrógeno con 0,04 moles de oxidrilo. ¿Sí? Reaccionan en igual cantidad. Entonces, ¿cuánto me va a sobrar de cada uno? Bien, el oxidrilo es el limitante. Tengo 0,04 moles, me van a reaccionar 0,04 moles. Listo. Eso no me queda nada de oxidrilo. Chao oxidrilos. Pero hidrógenos, yo tengo 0,568, 0,55 es lo que dice acá. ¿Por qué 568? Ah, perfecto. Tengo que sumar los moles de los dos. Sí, perdón. Esto no es todo lo que tengo de ácido. Error mío, error mío, error mío. De ácido yo tengo los moles de ácido sulfúrico, que tenía 0,55 moles de hidrógeno, que vienen del ácido sulfúrico, pero esto tengo que sumarle los 0,018 moles de hidrógeno que vienen del ácido clorhídrico, que es lo que decía acá. En total tengo 0,568 moles de hidrógeno. Y ahora sí. De todas maneras, el limitante sigue siendo los auxilios porque tengo muchísimo menos, tanto de hidrógeno como de oxígeno van a reaccionar las mismas cantidades, ¿sí? Y ahí sí me vengo a analizar el hidrógeno. De hidrógeno tengo en total 0,568 moles, de los cuales 0,04 van a reaccionar. Hago la diferencia y puedo ver que sobran 0,528 moles de hidrógeno, ¿sí? Esto podría ser una respuesta, pero si me lo pidiera en concentración molar, por ejemplo, ahora tendría que irme yo a el volumen total. ¿En qué volumen están estos 0,528 moles de hidrógeno que han sobrado, que es mi exceso? Y eso está en la solución total. ¿Sí? Mi solución total tenía un volumen de 0,25 litros, como bien dijimos. Entonces, moles de hidrógeno que sobran, dividido el volumen de la solución, me va a dar la molaridad en hidrógeno. Ahora, ¿había alguna forma más sencilla de hacer esto? Sí. Recuerden que cuando hacemos mezclas, ¿sí? Dijimos que concentración 1 más volumen 1, perdón, concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2 es igual a la concentración 3 por el volumen 3. ¿Por qué? Y porque cuando nosotros mezclamos cosas, la masa del soluto, los moles del soluto se suman para dar los moles totales del soluto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dos soluciones? ¿Sí? Pero una es de ácido y la otra es de base. ¿Sí? Supónganse que esto es un ácido y esto es una base. La concentración 1 por volumen 1
¿sí? Me va a dar los moles de ácido. Y la concentración 2 por volumen 2 me va a dar los moles de base. No podemos sumarlos y obtener una concentración total porque nada que ver, ¿sí? Además, si nosotros queremos sacar concentración por volumen, perfecto, vamos a sacar por ejemplo los moles de ácido, vamos a sacar los moles de base, y con eso podemos ir a una reacción química de neutralización y analizar cuánto uno reacciona con cuánto del otro, ver cuánto de una solución necesito, analizar cuánta sal se forma, etc. Pero, si nosotros queremos analizar cuánta base sobra, cuántos oxidrilos sobran, ¿sí? O cuántos hidrógenos sobran, o si sobra algo en absoluto, lo que tenemos que hacer es trabajar no con concentración, sino que directamente trabajamos con equivalentes. Para eso recuerden que la concentración molar de hidrógeno en los ácidos es igual a la normalidad del ácido. Y la concentración molar de oxidrilos en la base es igual a la normalidad de la base, que a su vez son iguales a la molaridad de la base por Z, y la normalidad del ácido es igual a la molaridad del ácido por Z. Siempre diferenciando entre el ácido y la base. Ahora, si nosotros hacemos concentración por volumen, pero en vez de solamente una concentración, utilizamos la normalidad del ácido, ¿sí? Y lo multiplicamos por el volumen del ácido, lo que vamos a encontrar acá, si el volumen está en litros y la normalidad está en equivalentes por litro, son los equivalentes de ácido. ¿Y quiénes son los equivalentes de ácido? Los moles de hidrógeno. Y acá si multiplicamos normalidad de la base por volumen de la base, lo que vamos a encontrar son los equivalentes de la base, que son los moles de oxidrilos. ¿Y ahí qué puede pasar? Y pueden pasar dos cosas, ¿sí? Que reaccionen, seguro va a pasar. ¿Qué pasa si reaccionan? Y acabamos de ver que si reaccionan, al reactivo en exceso tengo que restarle el reactivo limitante. Recién teníamos más hidrógenos que oxidrilos. Entonces decíamos, bueno, la cantidad de moles de hidrógeno que yo tenga, es decir, la cantidad de equivalentes, si yo le resto la cantidad de oxidrilos que tenga, me va a dar la cantidad de hidrógenos que me quedan sobrando. Es decir, me va a dar la concentración de hidrógenos por el volumen de la mezcla. Que esa es la cantidad de moles de hidrógeno que me van a quedar sobrando. Entonces, si yo tengo más ácido que base, puedo hacer simplemente esta cuenta. Normalidad del ácido por volumen del ácido menos normalidad de la base por volumen de la base es igual a la concentración molar de hidrógeno, que es la normalidad ácida de la mezcla, por volumen de la mezcla. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo dos ácidos? Como tenía recién. Bien, normalidad del ácido 1 por volumen del ácido 1 más normalidad del ácido 2 por volumen del ácido 2 menos normalidad de la base, volumen de la base. Es igual a la normalidad ácida de la mezcla por el volumen de la mezcla. Esta normalidad ácida de la mezcla sería la concentración de hidrógenos molar que tiene la mezcla. Ahora, ¿sí? Esto es porque tenemos más ácido que base, entonces sabemos que la mezcla va a ser ácida. ¿Cómo sacamos el volumen de la mezcla? Para sacar el volumen de la mezcla tenemos que sumar todos los volúmenes que hemos metido acá. Volumen del ácido 1 más volumen del ácido 2 más volumen de base, y eso sí me va a dar el volumen de la mezcla. Ahora, de vuelta, esto sucede porque sabíamos, ¿sí? Porque ya lo analizamos un poco, que teníamos más ácido que base. ¿Qué pasa si hacemos esta cuenta, ¿sí? Y nos da el volumen negativo o la normalidad negativa? ¿Tiene sentido? No podemos tener un volumen negativo, una normalidad negativa. ¿Por qué no está dando negativo? Y no está dando negativo porque esto acá que está negativo es más grande que esto que está positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nos está dando esto, lo hicimos de esta manera y nos da negativo, quiere decir que tenemos más base que ácido. Entonces tenemos que hacerlo al revés. A la base hay que restarle el ácido. ¿Qué ácido? Los dos. ¿Sí? Entonces, si hubiéramos tenido más base que ácido, tendríamos que haber hecho normalidad de la base por volumen de la base menos el de los ácidos, que en este caso son dos, así que hay que ponerlos entre paréntesis. Normalidad del ácido 1, volumen del ácido 1, más normalidad del ácido 2, volumen de ácido 2. De esta manera,
como había más base que ácidos, hubiésemos obtenido la normalidad básica de la mezcla por volumen de la mezcla, que sería la concentración de oxidrilos de la mezcla por el volumen que tenemos de esa mezcla. ¿Sí? Esto para tener en cuenta cuando mezclemos ácidos con bases. ¿Y qué pasa si hacemos la diferencia y nos da 0? ¿Sí? Hubiésemos hecho esa diferencia y nos da 0. ¿Qué sucede? Y hubiera sucedido que la cantidad de hidrógenos menos la cantidad de base, de oxidrilos, nos está dando 0. Quiere decir que la cantidad de hidrógenos y la cantidad de oxidrilos son exactamente iguales y tenemos una neutralización total. ¿Sí? En ese caso, la normalidad del ácido por el volumen del ácido tiene que ser exactamente igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. Esto si fuera 1 y 1. Si fueran más de 1, de vuelta sumamos de este lado si fueran más ácidos o sumamos de este lado si fueran más bases. ¿Sí? Entonces podemos tener 3 posibles casos. Neutralización total, ¿sí? O que haya más base que ácido, entonces hacemos normalidad por volumen de las bases menos normalidad por volumen de los ácidos, o que haya más ácido que base, en cuyo caso hacemos normalidad por volumen de los ácidos menos normalidad de volumen por volumen de las bases. ¿Sí? Y siempre ojo con qué es lo que estamos obteniendo. ¿Sí? Si hay más ácido que base, es concentración de hidrógenos por volumen de la mezcla. Si hay más base que ácido, estamos obteniendo concentración de oxidrilos por volumen de la mezcla. Y esto siempre se va a cumplir, para todos los casos. El volumen de la mezcla siempre va a ser igual a la suma de todos los volúmenes involucrados. Siempre.